Hola, soy Salvatore, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a aprender a aplicar el teorema de Bayes. Requisitos: recordar lo que significa una probabilidad condicionada, el diagrama de árbol y por supuesto la probabilidad total. Vamos a ver cómo se hace. Esta es la fórmula del teorema de Bayes y al instante nos damos cuenta que nos encontramos con una probabilidad condicionada. Esto significa probabilidad de que suceda A sabiendo que ha sucedido B. La fórmula es fácil de recordar cuando utilizamos un diagrama de árbol. Veamos este ejemplo. Dice así: una fábrica de celulares dispone de dos máquinas A y B que elaboran el 60% y el 40% de la producción. El porcentaje de celulares defectuosos que produce cada máquina es del 5% y del 10% respectivamente. Calcular cuál es la probabilidad que el celular haya sido fabricado por la máquina A sabiendo que es defectuoso. Ahí está. Condicional. Esto es lo que me están pidiendo. Calcular la probabilidad que haya sido fabricado por la máquina A sabiendo que es defectuoso. Y como nos encontramos con una probabilidad compuesta, pues vamos a aplicar el teorema de Bayes. Primero, un diagrama de árbol para organizar la información es básico, es vital. Me están hablando de una máquina A y una máquina B. ¿Ok? La máquina A elabora el 60% y la máquina B el 40%. ¿Qué significa 60%? Esa es su probabilidad, ¿verdad? Entonces sería 0.60. 60% quiere decir 60 entre 100. Y B vendría a ser 0.40. Ahora bien, cada máquina va a producir celulares defectuosos. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos entonces nuestras ramitas de nuestro diagrama de árbol. ¿Ok? Si este es defectuoso, aquí puedo completar y puedo decir que esto es no defectuoso. Y lo voy a poner así, ¿verdad? Ese es su opuesto. Entonces acá es defectuoso y aquí le voy a poner no defectuoso. Bien, ellos también me dan la información. Me dicen que los defectuosos son 5% y 10% respectivamente. Bueno, vamos a colocar esa información. Acá sería 5% quiere decir 0.05 y 10% para B. O sea, 0,10. Pero recuerda, en un diagrama de árbol, cada una de estas ramitas me tiene que sumar 1, ¿verdad? Entonces, si aquí es 0.05, aquí yo voy a completar, sería 0,95, aunque no lo usemos, ¿verdad? Y aquí sería 0,90. ¿Ok? Bien, ya está completándose nuestro diagrama de árbol. Pero a mí me están pidiendo calcular esto que está aquí. Tú dices que fácil, me están pidiendo una probabilidad condicionada en una probabilidad compuesta. Por lo tanto, vas a aplicar el teorema de Bayes. Y recordar esta fórmula, como te dije, es bien fácil cuando tengo un diagrama de árbol. ¿Por qué? Porque fíjate que esto es lo que significa un diagrama de árbol. Este 0,60 es la probabilidad de fabricar celulares de la máquina A. Lo vamos a poner aquí. Y 0,40, por supuesto, de B. Ahora, este 0,05 representa la probabilidad de que salga defectuoso una vez fabricado con A. Voy a ponerlo por acá. Y este 0,10 son los defectuosos una vez que ha sido fabricado por la máquina B. Eso es lo que significa. Y a ti te están preguntando la probabilidad de A sabiendo que ha salido defectuoso. Entonces, resolvemos del siguiente modo. ¿Recuerdas lo que te dije al principio del video? Que era muy fácil plantear el teorema de Bayes una vez obtenido el diagrama de árbol. Y lo vamos a demostrar. Fíjate que esto es lo que te preguntan, ¿verdad? Tú dices, a ver, vamos a sombrearlo con color rojito. ¿Dónde está A y D? Aquí está. A y D. Bueno, y lo colocamos por acá. Eso se multiplica. Luego, en el denominador, fíjate la probabilidad de que salga defectuoso. ¿Dónde ves defectuoso? Lo vamos a poner con color azul. Acá está defectuoso y aquí también está defectuoso. Voy a seguir toda la rama. Esta rama y esta otra rama va por acá. Y bueno, recuerda, cuando quiero calcular una rama multiplico estos valores y cuando son ramas diferentes se va a sumar. Esta es una rama, esta es la otra rama y la voy a sumar. La primera rama era 0,60 por 0,05 y la otra rama era 0,40 por 0,10. Ahí está. Bien, y eso es el teorema de Bayes entonces. Resolvemos y listo, llegamos a la respuesta. Con tu calculadora me salió 0,428. Listo, esa es la solución. Teorema de Bayes. Resumiendo, teorema de Bayes. Esta es este valor 0,05 y la probabilidad de A es 0,60 y en el denominador esto es la probabilidad total de D. ¿Lo puedo recordar fácilmente? Claro, primero tienes que plantear esto. Una vez que planteas esto ya es fácil, ¿verdad? Fíjate.
de hasta A voy así, ¿no? De A, y luego la probabilidad de D, como te he mostrado en el gráfico. Recuerda que en la descripción del video dejamos una lista de reproducción con todos los temas de los capítulos anteriores. Te invito a que los veas. Un saludo y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte. Chao, cuídense. Hasta pronto. Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. En esta clase veremos el teorema de Bayes y veremos lo siguiente. ¿Qué es el teorema de Bayes y cómo se aplica? Su fórmula y ejemplos de aplicación. No siendo más, comencemos. Definamos qué es el teorema de Bayes. Se define como una probabilidad condicional basada en el resultado de un hecho para describir otra propiedad específica. Es decir, que se tiene nueva información con la cual se determina si una probabilidad se debe a una causa específica. Esto se aplica mucho para resolver problemas de objetos defectuosos por el funcionamiento de máquinas o también para diagnóstico o factibilidad de que ocurran enfermedades. Para un mayor apoyo del teorema se debe utilizar el diagrama del árbol. Bien, vamos a mirar su fórmula. La fórmula es la siguiente. Esta es nuestra fórmula. P de A de B, PB de A, P de A y P de B. Definamos cada uno de estos términos. P de A de B se define como la probabilidad a posteriori. La probabilidad B de A es una probabilidad condicional, la probabilidad es una probabilidad a priori y la probabilidad B se considera como la suma de probabilidades o probabilidad total. Esta es la ecuación que se utiliza en el teorema de Bayes. Vamos a mirar una serie de ejemplos en los cuales se entienda este teorema. Tenemos lo siguiente. Ejemplo número 1. La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de una alarma es de 0,1. La probabilidad de que suene, esta, si se ha producido algún incidente, es de 0,97. Y la probabilidad de que suene, si no ha sucedido ningún incidente, es 0,02. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente? Miremos. Vamos a llamar a I como se produce incidente y a S suena la alarma. Entonces, es importante para resolver esto utilizar el diagrama del árbol. Entonces vamos a empezar a crear las ramificaciones. Y se produce incidente y que no ocurra, vamos a ponerle a I rayita, significa que no se produce el incidente. Como tenemos la probabilidad del incidente que es de 0,1, es el hecho de que la suma tiene que dar un 100%, o sea que 0,1 acá debe estar 0,9. Ahora, vamos a mirar la probabilidad de que suene y que ocurra el incidente. Entonces abrimos otras dos ramificaciones, llamando a que suene y que no suene la alarma. Si suena la alarma y hay incidente, tiene una probabilidad del 0,97. Por ende hacemos lo mismo para que nos dé un 100%, sería 0,03. Ahora miremos la probabilidad de que suene, pero que no haya incidente. Entonces, otras dos ramificaciones. Suene y no suene. Sabemos que la rayita significa que no suene. La probabilidad de que suene y que no haya incidente es de 0,02. Y para que nos dé un 100, a un 1, esto daría 0,98. Ya aquí tenemos el diagrama del árbol que nos va a permitir desarrollar el teorema de Bayes. Bien, continuémoslo.
Entonces recordemos la pregunta. Si ha sonado alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? Entonces tenemos la fórmula de Bayes y vamos a utilizar el diagrama del árbol. Entonces tenemos lo siguiente. La probabilidad de B de A por la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, vamos a reemplazar esto por lo que nos interesa. Entonces vamos a llamar la probabilidad de que ocurra el incidente, si suena la alarma, es igual a la probabilidad de que suene, si hay incidente, por la probabilidad del incidente por la probabilidad de que suene. Entonces, ¿qué sería esto? La probabilidad del incidente que suene la alarma. Entonces, miremos, la primera. La probabilidad de que suene y haya incidente. Vamos a mirar que suene y no haya incidente. Como podemos ver, corresponde a esta ramificación. Pero equivale a 0,02. Ahora me dicen, la probabilidad de que haya incidente sería esto, que sería 0,9. Ahora dividimos y miramos qué es lo que faltaría acá. La probabilidad de que suene. ¿Qué sea la probabilidad de que suene? La probabilidad de que suene, no importa que haya incidente y que no haya. Entonces, tiene en cuenta todo. Sería esta ramita y esta otra ramita. Entonces, para efectuar eso, primero efectuamos esta multiplicación, esta otra, y sumamos. Esto nos quedaría de la siguiente forma. 0,1 por 0,97 más 0,9 por 0,02. Hacemos la operación. Esto nos da como resultado 0,018 sobre 0,115. Dividimos y esto nos da 0,157. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente y que haya sonado la alarma. Esta sería la respuesta de este ejercicio. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. 2. Una fábrica de juguetes dispone de dos máquinas, 1 y 2, que elaboran el 65% y 35% de la producción. El porcentaje de juguetes defectuosos es 4% y 12% correspondiente de cada máquina. ¿Cuál es la probabilidad de que el juguete que sea defectuoso, que sea fabricado por la máquina 1, sea defectuoso? Repito la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el juguete que sea fabricado por la máquina 1 sea defectuoso? Entonces aquí vamos otra vez a utilizar el teorema de Bayes. Tenemos lo siguiente. Vamos a llamar AM las máquinas de juguetes, pero vamos a diferenciarlo. Una va a ser la máquina 1 y la otra va a ser la máquina 2. Y D significa que el juguete sea defectuoso. Volvemos y desarrollamos el diagrama del árbol. Nos dice lo siguiente. Tenemos la máquina 1 y la máquina 2. La máquina 1 tiene una producción del 65%. La máquina 2 del 35%. Ahora miremos qué probabilidad dice que sea defectuoso para la máquina 1. Entonces, que sea defectuoso vamos a llamarle D. Pero que no sea defectuoso, D rayita. Que sea defectuoso nos dice que es de un 4%, lo que equivale a un 0,04. Y para que nos dé un 100%, esto valdría 0,96. Ahora miremos la de la máquina 2. Para la máquina 2 hacemos otras dos ramificaciones. B que es defectuoso y D rayita que no lo sea. Como dice el ejercicio, el 12% es para la máquina 2 que sea defectuoso. Por ende, 0,88 sería que no lo sea. Ya aquí de nuevo tenemos ya nuestro diagrama del árbol. Con él nos vamos a apoyar para resolver el teorema de Bayes. Bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el juguete que sea fabricado por la máquina 1 sea defectuoso?
Entonces, miramos la fórmula de nuevo y de nuevo tenemos nuestro diagrama del árbol. Entonces, reemplacemos la ecuación. Probabilidad de que la máquina 1 sea defectuoso. Sería la probabilidad de que sea defectuoso en la máquina 1 por la probabilidad de la máquina 1 por la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces miremos, vamos a empezar con esto. Probabilidad de máquina 1 que sea defectuoso. Dice que la probabilidad de que sea defectuoso en la máquina 1. Entonces vamos a mirar. No me sirve este, porque este sería la máquina 2, pero la probabilidad de que sea defectuoso en la máquina 1. Entonces equivaldría a este valor, 0,04. Por la probabilidad de la máquina 1, y la probabilidad de la máquina 1 es 0,65. Entonces nos está quedando de la siguiente forma. 0,04 por 0,65. Ahora tenemos lo siguiente. Vamos a mirar la probabilidad de que sea defectuoso. Tiene en cuenta todo esto y también todo esto, porque es toda la probabilidad de que sea defectuoso. Tanto para la máquina 1 como la máquina 2, pues es una probabilidad total, abarca las dos. Entonces nos quedaría 0,65 por 0,04 más 0,35 por 0,12. Efectuamos la operación y esto nos quedaría 0,026 sobre 0,068. Dividimos y nos da 0,382. Esta sería la probabilidad de que el juguete fabricado por la máquina 1 sea defectuoso. Con esto concluimos este tema, pero antes de ello quiero dejarles un pequeño reto. Vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el juguete que sea fabricado por la máquina 1 no sea defectuoso? Vamos a volver al ejercicio que hicimos anterior y vamos a intentar resolver esta pregunta nosotros mismos. Quiero que lo intenten hacer y que me escriban y me comenten cómo les fue con el resultado, para mirar si el teorema quedó bien entendido. De esta manera concluimos este video. Si te gustó mi video, no olvides compartirlo en tus redes sociales. De igual forma, dar me gusta y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. Hasta pronto. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy te voy a hablar del teorema de Bayes. A diferencia de la probabilidad condicional, donde tú calculabas cuál es la probabilidad de que ocurra un evento dado que ya ocurrió otro, en teorema de Bayes vas a hacer lo mismo pero con información adicional. Recuerda también que en probabilidad condicional tú aplicabas tablas de contingencia. En teorema de Bayes vas a tener que aplicar diagramas de árbol. Vamos a hacer una pequeña analogía para que puedas entender un poco mejor. Suponiendo que tengo una perrera y tengo una raza A y tengo una raza B, y sé que también los animales han comido y no han comido, ¿no? Imagina los porcentajes que tú quieras. Y una de las preguntas que yo te haría sería: ¿cuál sería la probabilidad de elegir un animal al azar de la raza B dado que no ha comido? O elegir un animal de la raza A dado que ya comió. Eso yo te preguntaría en probabilidad condicional. En teorema de Bayes, una información adicional es que también conozcas cuáles perros son hembras y cuáles son machos. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de elegir un perro al azar que sea macho dado que ha comido o dado que es de la raza B? Entonces, en pocas palabras, en teorema de Bayes vas a aplicar probabilidad condicional pero con información adicional. Y para ello la fórmula te la vas a aprender de la siguiente manera. Es un truquito ahí que tenemos los maestros para aprendernos las fórmulas en teorema de Bayes sin necesidad de aprenderte cómo va escrito. Entonces, si tú tienes letras A y B, entonces escribes la letra A, luego B, luego A y terminas con B. ¿Sale? Entonces, la probabilidad de que ocurra el evento A dado que ya ocurrió B
va a ser la probabilidad de A multiplicado, ese es un punto de multiplicación, por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, entre la probabilidad de B. Requisitos para el teorema de Bayes: vas a utilizar la fórmula que te acabo de mencionar y el diagrama de árbol. Diagramas de árbol se va a utilizar en teorema de Bayes, ya no tablas de contingencia. Recuerda también, si estas letras están intercambiadas, pues lo único que vas a hacer es cambiar las letras. Por ejemplo, si aquí fuera B y aquí fuera A, entonces aquí me vas a escribir B, luego A, luego B y luego A. ¿Sale? Lo mismo que probabilidad condicional, la última letra es la que va a ir en la parte de abajo dividiendo. Entonces pasemos a un ejemplo para que sea más entendido. Y dice así: el 72% de los empleados de una empresa tienen trabajo de planta, de los cuales el 61% tienen horario matutino. De los empleados que no cuentan con trabajo de planta, el 25% tiene horario matutino. Si se elige a un empleado que su horario de trabajo no sea matutino, ¿qué probabilidad existe de que dicho empleado no tenga trabajo de planta? Entonces el siguiente paso es vaciar la información en un diagrama de árbol, y lo vas a hacer de la siguiente manera. Partes de un nodo y ese nodo obtiene dos ramas, y entonces el problema dice que los que tienen planta es el 72% y hay que convertirlo a decimales. Entonces aquí sería 0.72 y por lo tanto los que no tienen planta sería 0.28. Vamos a representarlo también con letras: los que tienen planta y los que no tienen planta. Ahora, de esa ramificación salen otras dos más. Y salen otras dos ramificaciones, dado que el problema también me dice que es los que tienen planta y van a ser matutinos y vespertinos. También aquí hay matutinos y aquí hay vespertinos. Porcentajes: los que tienen planta y trabajan en la mañana es el 61%, que en este caso sería 0.61, y obviamente de este lado iría 0.39. Para los que no tienen planta y trabajan en la mañana sería el 25%, que en este caso sería 0.25, y los que trabajan en la tarde sería 0.75. Una vez realizado tu diagrama de árbol, entonces procedes a contestar la pregunta, la cual decía de la siguiente manera: la probabilidad de que un chico que no tenga planta, dado que no trabaje en la mañana, o sea que trabaje en el turno vespertino. Y entonces eso iba a quedar de la siguiente manera: la probabilidad de algo multiplicado por la probabilidad, dado que un evento entre la probabilidad de otro evento. Entonces en esos espacios vas a escribir, de acuerdo a lo que te dije al inicio, las letras combinadas en ese orden. En este caso serían los que no tienen planta, luego sigue V, luego los que no tienen planta y luego terminas con V. Y entonces la fórmula te queda así: la probabilidad de los que no tienen planta multiplicada por la probabilidad de los que trabajan en la tarde, dado que no tienen planta, y todo eso dividido entre la probabilidad de los que trabajan en la tarde. La fórmula queda así: la probabilidad de los que no tienen planta, en este caso sería 0.28, y eso se va a multiplicar a la probabilidad de los que trabajan en la tarde, dado que no tienen planta. Entonces nos hace falta encontrar este valor. Obviamente el problema no te lo da, y no es lo mismo porque estamos calculando cosas distintas. Aguas ahí, no vayan a confundir que porque son las mismas letras puedo hacer yo la mezcla y es el mismo valor. No. Para encontrar este nos tenemos que guiar de nuestro diagrama de árbol. Y por ejemplo el valor de 0.39 es lo mismo que decir, lo voy a escribir por acá, el turno vespertino, dado que ¿qué evento ya ocurrió antes? P.
Entonces esto sería igual a 0.39. Si a mí me piden calcular B dado que no tiene planta, entonces es B. Dado que no tiene planta, entonces el número que estoy calculando es 0.75. Y lo que voy a escribir aquí es 0.75. ¿Sale? 0.75 es lo mismo que decir B dado que no tiene planta. Y todo eso va a estar dividido entre la probabilidad de los que trabajan en la tarde o que no trabajan en la mañana. Pero ojo, tienes que hacer el conteo de todo. Y aquí tienes de los que tienen planta y no tienen planta, pero aquí tienes los que trabajan en la mañana y en otro turno, que en este caso yo estoy poniendo que es turno vespertino. Mañana y turno vespertino. Entonces hay que hacer un conteo de todos los que trabajan en el turno vespertino. Y en los diagramas de árbol existen dos truquitos para hacer el conteo de todas tus ramas. Y eso consiste de la siguiente manera. Si nos movemos de izquierda a derecha, vamos a multiplicar. Y si nos movemos o cambiamos de rama a otra, vamos a sumar. Para obtener ahora la probabilidad de B, hay que hacer el conteo cada vez que aparezca la B. De izquierda a derecha voy a multiplicar, y si salto de una rama a otra voy a sumar. Entonces aquí yo tengo una B, entonces voy a multiplicar 0.72 por 0.39, y eso le voy a sumar la otra rama, que sería 0.28 y 0.75. 0.28 por 0.75. Hago la suma y en la parte de arriba me va a dar que la probabilidad de B va a ser igual a 0.2808 más 0.21, y la probabilidad de B va a ser igual a 0.49. Teniendo este dato, entonces ya lo pongo en mi problema general. La probabilidad de que no tenga planta, dado que trabaja de tarde o no trabaja en la mañana, que es así como está el problema, va a ser igual a 0.21 entre 0.49, y esa probabilidad va a ser igual a 0.4278, ¿ok? O el 42.78%. Y básicamente eso sería el teorema de Bayes. Para concluir, en resumen, la fórmula de la probabilidad del teorema de Bayes va a ser las letras combinadas en ese orden: B, A, B y A. ¿Sale? Recuerda que en probabilidad condicional la última letra es la que está dividiendo. Y en tu diagrama de árbol, si vas de izquierda a derecha, vas a multiplicar. Y si vas de una rama a otra o de arriba hacia abajo, vas a sumar. Y recordar que para obtener la probabilidad que nos está pidiendo en esta fórmula, lo puedo sacar de mi diagrama de árbol. Si yo quiero conocer esta probabilidad, pues va a ser lo mismo que decir que no sea defectuoso, dado que el evento anterior era H. Ok, eso sería igual, no sé si por aquí fuera 0.50, eso sería igual a eso. Si yo quiero que conocer sería D, dado que R, entonces poniendo que aquí fuera 0.25, pues eso sería el valor de 0.25. Es un evento, dado que ya ocurrió otro evento. O estas tres cosas serían lo indispensable para realizar problemas del teorema de Bayes. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao.